Actividades de 2025 con el formato de aula abierta, abordando un interesante tema de derechos sucesiones como es la desheredación y más concretamente la posibilidad de desheredar a los menores de edad. Quiero agradecer la colaboración prestada en la difusión de la actividad de hoy al Colegio Notarial de Valencia, al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, a los colegios de la Abogacía de Alcoy, Alicante, Elche y Orihuela, a la Asociación de Profesores y Profesoras de Derecho Civil y también al Instituto de Derecho Iberoamericano. Tenemos como ponente a Antoni Baquer, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Lleida, a quien agradezco la disponibilidad que tuvo desde el primer momento para participar en esta nueva actividad de la cátedra. Cedo ya la palabra al moderador, a Delfín Martínez, notario de Alicante, para que proceda con la presentación. Cuando quieras, Delfín. Gracias. Buenas tardes. Antoni Baquer i Oloy es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Lleida desde 2002. Es magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Lleida y ha sido miembro de la Comisión de Codificación de Cataluña y de la Comisión Jurídica Asesora. Becario de la Fundación Humboldt, ha participado en el Study Group on a European Civil Code y en el Adkis Group en relación con el Soft Law europeo. Es autor de más de 150 publicaciones, entre las que cabe citar monografías sobre la interpretación del testamento, el ofrecimiento de pago en el Código Civil, la donación en España y en Europa, el seguro de renta vitalicia y la herencia, o el comentario al Código Civil de Cataluña, libro cuarto de sucesiones, Contract Law in Spain, además de manuales, en particular el derecho civil vigente en Cataluña en coautoría con Pedro del Pozo y Esteve Bosch, y muchos artículos en revistas nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Antoni Baquer para que nos hable sobre la desheredación de los menores de edad. Muchas gracias por la amable presentación. Gracias a la Cátedra de Derecho Notarial y a su director, el profesor Javier Barceló Domènech, que hace años que tenemos una buena relación, que me hace particularmente mucha ilusión. Bien, lo primero que voy a advertir es que esta conferencia será puramente de derecho vigente, no de cómo me gustaría que fuere el derecho civil en la materia de desheredación, etcétera, sino puramente un análisis de derecho civil. Y para empezar, voy a empezar con un caso que nos sirva para ilustrar los supuestos a los que voy a referir. El causante, en un testamento notarial, desheredó a sus 3 hijos, a los nietos hijos de estos 3 hijos, todos identificados por su nombre y apellidos perfectamente, y además a los demás nietos que pudiera tener. Es un testador de vecindad civil catalana por la ausencia continuada y manifiesta de relación familiar imputable exclusivamente a ellos, conforme al artículo 451-17, segundo letra E del Código Civil de Cataluña. La sentencia de la Audiencia de Barcelona que resuelve este caso es la sección cuarta, la sentencia 681 de 2023, pudiera haber entrado, no lo hace, pudiera haber entrado en si se cumple la necesaria designación nominal de todos los desheredados, ni tampoco en si cabe desheredar por falta de relación familiar a quien todavía quizá no ha ni nacido. Claro, eso nos llevaría a temas que la sentencia no analiza, como si cabe una desheredación a futuro. En el derecho civil catalán yo entiendo que no, porque expresamente el artículo 451-18 proscribe la desheredación condicional, y una desheredación a futuro sería condicional,
Yo creo que tampoco cabe en el Código Civil, por cuanto es un sistema causal de desheredación y los legitimarios son herederos forzosos. Por tanto, yo pienso que tampoco no cabría, pero bueno, hubiera sido interesante que la sentencia se lo planteara. Dejando esto aparte, estos temas que no resuelve, y sobre uno volveré, este tema de esta especie de desheredación a futuro, si en el futuro volveré a ello, ya veremos. Nos sitúa, mirando repertorios de jurisprudencia, nos sitúa en un fenómeno creciente que es la desheredación de los nietos que con frecuencia son menores de edad, aplicándoles la causa de desheredación del maltrato psicológico en la creación que ha hecho el Tribunal Supremo, o si son asuntos catalanes, pues la causa de desheredación de falta de relación familiar manifiesta y continua. Estos casos han tenido un punto álgido en 2024, o dos puntos álgidos, pero sobre todo uno, que ha sido la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de enero de 2024. Y luego la sentencia del Tribunal Supremo 802-2024, de 5 de junio, que propiamente no es un caso de desheredación de menor de edad, pero vamos a ver un poco los casos y veremos por qué utilizo como paradigma estos dos casos. Brevemente los supuestos he hecho. El de la resolución de la Dirección General de 15 de enero de 2024 es un testamento notarial en que se deshereda por maltrato psicológico a las nietas que en el momento de estar desheredando tenían 13 y 8 años, y cuando fallece la causante y se abre la sucesión, tienen 18 recién cumplidos y 13. En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo 802-2024, es el testador que deshereda a su hija, que cuando otorga el testamento tiene 36 años, pero hace constar como causa de desheredación que desde que se produjo su divorcio, es decir, hace más de 30 años, no tiene relación alguna con su citada hija, por lo que considera que existe una clara situación de abandono hacia el testador. Si hacemos la resta, entiende el testador que la hija lo abandonó con 6 años y que desde los 6 años ha estado abandonado. Bien, estos dos casos, que insisto, los pongo como ilustración de estos supuestos de desheredación de menores, me permiten una primera distinción que creo que es importante. La pregunta de la conferencia, ¿cabe desheredar a menores de edad? Entiendo que se refiere a quienes son menores de edad cuando se otorga el testamento desheredante, es decir, cuando se deshereda, y que también lo son, o justo lo han dejado de ser, cuando se abre la sucesión. Es decir, supuestos en que la conducta que fundamenta la desheredación se ha producido total o por lo menos principalmente durante la menor edad de los desheredados. Otra cosa es que se desherede a quien ya es mayor de edad, teniendo en cuenta los actos que llevó a cabo durante la minoría de edad. Pero ese es un tema distinto. Yo entiendo que esa es una desheredación, digamos, normal, no de menores de edad, pero al hilo de esa sentencia del Tribunal Supremo 802-2024, luego introduciré alguna matización en esta cuestión. Bien, volvamos a la pregunta. ¿Cabe desheredar a menores de edad? Pues no hay una respuesta binaria. No es un sí o es un no, sino que hay que analizar cada una de las específicas causas de desheredación que contiene tanto el Código Civil como las distintas legislaciones civiles autonómicas que conviven en España.
porque cada una de las causas de desheredación responde a un fundamento distinto, por lo que hay que ver si esa conducta que se atribuye al legitimario desheredado encaja con esa concreta causa de desheredación invocada. Y por lo tanto entiendo que no cabe una imputabilidad o inimputabilidad genérica para los menores de edad. Y luego, evidentemente, hay un segundo paso que es el ver si esos hechos concretos son suficientes para justificar o no la desheredación efectuada por el testador. Esto además viene motivado porque en el Código Civil ni en las legislaciones civiles autonómicas no se fija una edad mínima para desheredar. Esto lo hacían las partidas. Y no debía ser fácil en la época, porque las partidas fijan la edad de 10 años y medio. Este medio año, para contarlo en el siglo XV, pues debía ser un poco complicado. Pero creo que más interesante que la edad concreta es lo que dicen los glosadores de las partidas. Gregorio López señala que esta edad se explica porque hay que ser capaz de ser indigno. Y todavía, yo creo que con más precisión, Alonso de Montalvo dice non potest hereditario vede locum in minore nicitatis sit in pubis hyposites ingratus. Es decir, que hay que ser puber y además capaz de ser ingrato. Y creo que estas dos ideas pues se van a corresponder bastante con lo que voy a ir desgranando a continuación. Vamos pues a ver las concretas causas de desheredación y a ver si caben para los menores de edad o no. Es causa de desheredación las causas de indignidad. Lo dice el 852 del Código Civil y lo dicen las normas equivalentes del Código Civil de Cataluña, de la compilación balear, del Código Foral aragonés, del Fuero Nuevo de Navarra y de la Ley de Derecho Civil de Galicia. El grueso de las causas de indignidad aparece ligada a una condena en sentencia firme. Y solo en derecho catalán y en derecho balear se especifica que debe ser una condena en sentencia penal. El Código Civil no lo dice expresamente. El profesor José María Miquel, yo creo que acertadamente dice que la indignidad es una cuestión penal y que no parece adecuado someterla en todo caso a los principios del derecho penal, siendo una institución civil. Pero lo cierto es que una sentencia en condena firme por matar o haber intentado matar o una sentencia firme por cometer un delito, me parece que solo cabe en una sentencia penal, aunque no se especifique exactamente. Otra cosa es, como decía antes, que el derecho necesite o sería oportuna una reforma. No voy a entrar en ello, simplemente me remito a los sesudos argumentos que ha dado, por ejemplo, últimamente el profesor Francisco Infante Ruiz sobre cómo podría modificarse este aspecto de la regulación legal. En todo caso, y los que ya tenemos una edad, pues igual nos acordamos, al socaire de algún caso que tuvo una importante repercusión mediática en su momento, estoy pensando en el caso del asesino de la ballesta, un chaval de 21 años que con una ballesta asesinó a su padre y que fue declarado inimputable, pues hay que plantearse la cuestión de es decir, una vez aceptado que estas sentencias condenatorias deben ser sentencias penales, debe verse si es o no exigible esta imputabilidad penal. Bien,
En el caso de la muerte, de causar la muerte del causante o de sus allegados, o haber intentado matarle, allí debajo hay un principio ético. No debe heredar aquel que ha causado voluntariamente la muerte. Y por eso, por esa idea de la causación voluntaria de la muerte, se dice por la doctrina, y lo especifica el Código Civil de Cataluña, que esa comisión del delito debe ser una comisión dolosa. Por tanto, que debe haber una capacidad de comprender los hechos que se cometen y la repercusión que tienen esos hechos. Me parece, pues, que por debajo de los 14 años, que es la edad penal mínima para ser imputable de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, no cabe desheredar a los menores de 14 años, ni tan solo por las causas de indignidad. Ahora, si tienen 14 años y han participado del modo que sea en la comisión dolosa de la muerte del causante, pues sí que concurrirá una posible causa de desheredación. Creo que esta es también la aproximación que seguiría el Tribunal Supremo, por lo menos lo apunta obiter la sentencia del Tribunal Supremo, aunque es un poco ya antigua, de 16 de junio de 1990, cuando, puesto que se alegaba que algunas de las conductas se habían llevado a cabo durante la minoría de edad, argumenta la sala que eran ya personas penalmente responsables con proyección civil. Por tanto, creo que el Tribunal Supremo estaría en esta línea de que si hay edad penal, pues puede haber imputación como causa de indignidad que se convierte en causa de desheredación. Lo que he dicho para la causa más grave, que es la de matar o intentar matar, pues valdría para las otras causas que van ligadas a la comisión de delitos contra la libertad, contra la indemnidad sexual, etc. Lo mismo que la denuncia falsa contra el causante porque ha cometido un delito cuando no es verdad, que también requiere una sentencia condenatoria. Por tanto, todas estas causas entiendo que van ligadas a la edad penal, y si el menor que comete esa conducta tiene edad penal, pues podría ser desheredado. Sabiendo de las causas que requieren una condena, encontramos las causas de indignidad que van ligadas a la lesión de la libertad de testar del causante. Serían las causas quinta y sexta del artículo 756 del Código Civil y los equivalentes en las legislaciones catalana, balear, navarra o gallega. Pues bien, si uno se lee estos preceptos, se habla de con amenaza, fraude o violencia, se habla de impedir, se habla de obligar, se habla de suplantar, se habla de inducir, todas ellas conductas que denotan voluntariedad y conciencia de los actos que se llevan a cabo. Por tanto, si se requiere voluntariedad y conciencia de los actos que se llevan a cabo, pues no cualquier menor va a ser susceptible de esas conductas con efectos de posible desheredación. Y es que, en general, si entendemos que tanto la indignidad como la desheredación son supuestos de sanciones civiles, habrá que conceder que solo cabrá esa sanción a quien puede tener conciencia de haber actuado ilícitamente, dando lugar a esa sanción. Yo creo que las otras causas de indignidad no son aplicables a los menores. La causa cuarta
la de no denunciar la muerte violenta del causante está restringida a mayores de edad, con lo que ya evidentemente no hay caso. La causa de indignidad de haber sido removido de la tutela, del acogimiento o de la curatela, entiendo que no caben los menores de edad, puesto que no pueden ser ni tutores, ni acogedores, ni cuidadores. Por tanto, no habría caso. La privación de la potestad de los hijos, que también es causa de indignidad, entiendo que no cabe cronológicamente. Es decir, serían los hijos de los hijos menores los que podrían desear en su testamento, pero cronológicamente no cabe que hayan alcanzado la edad para testar. Y, bueno, si nos ponemos en el laboratorio con nuestras pruebas y tal, podríamos pensar, bueno, ¿y si es un supuesto de una precocidad sexual, no sé qué, que hayan tenido? Continuaría siendo menor de edad el padre hipotéticamente privado de la potestad y le haría falta la asistencia de sus padres para ejercer esa potestad sobre sus propios hijos, con lo que tampoco no cabría pues esa imputación. Podríamos plantearnos, bueno, ¿y si fuera un emancipado? Bueno, si fuera un emancipado, también, digamos, el único supuesto que se me ocurre sería los antiguos emancipados por matrimonio hasta 2021 con la reforma. Pero esos también tendrían el cónyuge mayor de edad que asistiría en el ejercicio de la potestad, con lo que tampoco se les podría imputar exclusivamente, por lo menos, esa conducta causante de la privación de la potestad. Por tanto, insisto, me parece que no cabe que nos planteemos una posible desheredación por indignidad por remoción de la tutela, de la curatela, del acogimiento o del ejercicio de la potestad. Y nos quedaría una última causa de indignidad, que es la causa séptima del artículo 756, que es la de no prestar las atenciones debidas al causante discapacitado. Bien, el problema es que la jurisprudencia que ha aplicado este artículo lo ha interpretado, estoy pensando en la sentencia 384 de 2019 del Tribunal Supremo, como que tiene que haber una necesidad por lo menos asistencial y que de algún modo se haya reclamado. Y eso nos lleva al tema de los alimentos y entro en la causa de desheredación por privación de alimentos, por negación de alimentos, perdón, y voy a intentar justificar que esta causa es muy difícilmente aplicable a los menores de edad. En efecto, 853 primero del Código Civil y luego los equivalentes en Cataluña, en Aragón o en Galicia establecen que la negación indebida de alimentos es causa de desheredación por el causante. Bien, hay que recordar que la jurisprudencia ha dicho que esta causa de desheredación es exclusivamente sobre los alimentos en sentido económico, no en el sentido afectivo. Pues bien, yo entiendo que solo los mayores de edad están obligados a prestar alimentos. Perdón. El tema de los alimentos en relación con los menores de edad es parte de la potestad de los padres, de los progenitores. Por tanto, no puede haber una obligación de alimentos de los menores porque el tema alimentos está inserto en la potestad de los progenitores. Por tanto, un menor
que fuera deudor de alimentos para con sus padres, solo podía ser un menor que estuviera fuera de potestad. Pero si los padres están fuera de potestad es porque han sido removidos y entonces son indignos y por tanto tampoco tendrían derecho a la legítima. Hay alguna sentencia que se lo ha planteado, yo tengo dos, una de Asturias, la 92-2007, de 12 de marzo, en que se deshereda a la bisnieta que tiene 7 años por negarse a prestar alimentos. Se estima injusta la desheredación, pero sin entrar en si cabe o no cabe a esa edad, simplemente desheredar, decir, oiga, a esta edad no, y ya no entro en el tema. Y luego una de Ciudad Real, de la 311-2016, en la que la desheredada era una nieta de 17 años y el razonamiento es que era menor de edad y carecía de recursos propios. Aparte de insistir en que alimentos es alimentos en sentido económico y no las atenciones personales. ¿Es posible que un menor emancipado pueda ser deudor de alimentos? Bueno, podría serlo. No es un supuesto completamente imposible. Yo siempre recuerdo que el profesor Andrés Domínguez Romo dice que cuando veamos un menor emancipado nos hagamos un selfie con él, porque es una especie muy rara dentro de la fauna. Pero bueno, suponiendo que lo tengamos, hay que tener en cuenta que no basta con ser hipotéticamente deudor de la obligación de alimentos, sino que la jurisprudencia viene requiriendo que de algún modo se reclame esos alimentos o que no quepa desconocer la situación de necesidad. Y claro, todo esto, la reclamación, etcétera, supone un lapso de tiempo que me parece muy difícil que quepa durante la menor edad. Por tanto, me parece difícil un caso de estos. Queda una opción, una última opción. Se la ha planteado el doctor Manuel Ángel Gómez Valenzuela en el único trabajo monográfico que yo conozco sobre desheredación de menores, una revista publicada en una revista bolivariana en 2021, si no me equivoco, un artículo bastante bueno, en que se plantea si el hecho de una, digamos, actitud, una conducta repetidamente egoísta del hijo menor de edad, pero que tiene un patrimonio abundante, se niega a colaborar en el sostenimiento de los gastos familiares. Bueno, el supuesto, primero, me parece muy difícil, salvo algún artista o algún futbolista o algún deportista precoz, que son casos contados, me parece el supuesto difícil, pero luego habría que vencer algunas dificultades. La primera es que el Tribunal Supremo ha dicho que las causas de desheredación son las que son y no otras. Y la causa de desheredación es la negación de prestar alimentos. Sí que el Tribunal Supremo ha dicho que lo que cabe es interpretar de manera más amplia el supuesto concreto. Entonces, haría falta que pudiéramos interpretar que donde el legislador dice obligación de alimentos, está diciendo la contribución a las cargas familiares por parte del hijo que tiene suficiente. Y ya me parece complicado, ¿eh? Pero vamos a añadir que el derecho vigente dice que esa contribución de los hijos menores debe ser equitativa o debe ser proporcional. Que además no podría ser una sola conducta de pedirla una vez y que se niegue, sino que tendría que ser una conducta repetida en el tiempo para que da esa convicción de que realmente ese chaval que gana mucho dinero jugando a fútbol no quiere colaborar a nada en la economía doméstica, que todo eso quepa
dentro de la menor edad me parece muy complicado. Y yo añadiría un argumento que lo saco del derecho catalán, pero que me parece que la ratio vale para cualquier derecho. En derecho catalán se dice expresamente que están exentas de prestar alimentos las personas con discapacidad, salvo que su patrimonio exceda con mucho las previsiones de necesidades futuras. Yo creo que aunque esto se dice solo para las personas con discapacidad, yo creo que la ratio sería igualmente aplicable a los menores de edad. En conclusión, me parece muy difícil, si no prácticamente imposible, que se pueda desheredar a un menor por la negación injustificada de la prestación de alimentos. Vamos con la siguiente causa de desheredación, una causa de desheredación que además el profesor Barceló Domènech tiene un artículo magnífico en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario y hace unos cuantos años, pero que yo creo que sigue siendo referencia. Es la desheredación por maltrato de obra y las injurias graves, que tiene equivalente más o menos igual, con pequeñas variaciones, en derecho catalán, en derecho aragonés, en derecho gallego, y solo el derecho navarro se escapa con la nueva redacción del artículo 270, apartado 1 del Fuero Nuevo, mucho más genérica, causación de un daño o realización voluntaria de una conducta socialmente reprobable contra la persona o bienes del causante o contra personas integrantes de su grupo o comunidad familiar. Bueno, voy a centrarme brevemente en lo que es el maltrato y las injurias, advirtiendo que ahora voy a tratar solo del maltrato clásico. El maltrato psicológico lo dejo para después. Tanto el maltrato como las injurias vuelven a necesitar de voluntariedad, de conciencia de que se está causando daño o de que se está lesionando la fama, la integridad, la reputación del testador. Por lo tanto, no cualquier menor, sino que tendrá que ser un menor pues, con una edad que le proporcione esa capacidad suficiente para tener conciencia del desvalor de esos actos. Es cierto que esos actos también van a requerir un cierto lapso de tiempo, pero si uno mira la jurisprudencia, pues observa que a veces hay actos que son especialmente graves. Uno que aparece de vez en cuando en la jurisprudencia es la expulsión del testador de su domicilio por parte del legitimario. Estos actos más graves, digamos, no hace falta que transcurra un tiempo en que se constate ese maltrato, sino que ese acto ya es lo suficientemente grave para que por sí solo sea un supuesto de maltrato. En materia de injurias, sí que hay sentencias en que los protagonistas son menores. En algunas, específicamente, se ha hecho mención a que no basta con injuriar, sino que hay que tener capacidad para saber de los actos que se cometen. Hay dos sentencias, una es de Tenerife, la otra de Salamanca, en personas con problemas de deficiencias cognitivas. Y a pesar de los insultos, pues no se estima que pueda imputarse la causa de desheredación. Sí que se consideró justa la desheredación de un menor de 17 años, nieto de la causante. Es la sentencia de la sección 20 de Madrid 415-2013, porque
leo lo que dice la sentencia, la gravedad de los insultos o manifestaciones proferidos, que no solo deben medirse por la naturaleza de los términos empleados, sino sobre todo por la permanencia o reiteración de los mismos, esta duración en el tiempo. Y en el concreto supuesto que he analizado, ha quedado acreditado que el demandante se ha dirigido reiteradamente a la causante llamándole gorda o guarra. Me imagino que mucho peores fueron los insultos en el caso de la sentencia de la Audiencia de Asturias 23/2016, en que el hijo menor fue condenado penalmente por esos insultos. Y sin embargo, la sentencia es una sentencia no propiamente de desheredación, sino de extinción de la obligación de alimentos por causa de desheredación, porque la sentencia tiene en cuenta el conflicto familiar existente. Y es que este hijo no era hijo de quien creía su padre, sino de la pareja actual de su madre. Y ya podemos imaginar el tipo de insultos que se profirieron. Por tanto, bueno, una única sentencia, bueno, es posible desear menores, pero en la jurisprudencia solo que yo conozca un caso. Y vamos al caso de la resolución de la Dirección General de 15 de enero de 2024 con que he empezado, y de la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2024 por la que he empezado, que es el maltrato psicológico o, en Cataluña, la falta de relación familiar manifiesta y continuada imputable exclusivamente al legitimario. Esta es la que se invocaba en estos dos casos. Las voy a tratar conjuntamente, aunque soy consciente de las diferencias entre las dos, tal como la ha construido el Tribunal Supremo la idea del maltrato psicológico. El Tribunal Supremo viene exigiendo algo más que la simple falta de relación. Viene exigiendo un menoscabo físico o psíquico, una sensación de maltrato por el testador, de sentimiento de abandono, etc. Lo recoge perfectamente en la síntesis que hace de la jurisprudencia esta sentencia 802/2024 del Tribunal Supremo, pero cuidado que la diferencia no es tan grande en ese sentido, porque dice: en la jurisprudencia de la Sala, por tanto, no se puede prescindir ni de la existencia de un daño que podría apreciarse de la misma situación de menosprecio o abandono injustificado, no solo la falta de relación, pero sí un abandono injustificado. Y la diferencia que yo creo que es más importante es que, con mejor criterio que el legislador catalán, el Tribunal Supremo no ha hablado nunca de imputación exclusiva. La imputación exclusiva yo creo que es una falacia. En una relación interpersonal, que todo sea imputable a una persona me parece un imposible. Pero bueno, esta es, digamos, la diferencia básica, y me atrevería a decir que hay poquísimas sentencias de asuntos catalanes en que solo por la falta de relación se haya considerado justa la desheredación. En todo caso, ¿qué se exige para que esta desheredación sea justa? Bueno, pues como he dicho, se exige este maltrato, este abandono, esta, digamos, falta de relación familiar cualificada, pero que no debe ser una mera apreciación subjetiva del causante, sino que debe tener unos visos objetivos y manifestarse en un cierto padecimiento o en una cierta aflicción que se le causa al causante. Lo segundo es que esta falta de relación familiar, que por sí sola es causa de desheredación o que lleva a ese maltrato psicológico, tiene que ser continuada en el tiempo.
tiene que ser duradera. Lo he dicho expresamente, creo que la sentencia que lo dice más claro es, aparte de esta última de 2024, es la 491/2018. Claro que este mayor o menor tiempo puede ir compensado con los concretos hechos. Hechos más graves que demuestren un menosprecio o un abandono, pues pueden compensar un menor lapso de tiempo. Y aquí es donde voy a enlazar con la idea que he lanzado al inicio de la desheredación a futuro. Es evidente que, yo ya lo he dicho, entiendo que no cabe una desheredación a futuro. Pero lo que sí cabe, entiendo, es que el causante perciba que ha sido objeto de maltrato psicológico en un determinado momento cuando deshereda, pero que a efectos de apreciar que es justa causa de desheredación, haya transcurrido más tiempo en el que, digamos, se haya completado la convicción de que ha habido maltrato psicológico. De algún modo, esto es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia 49/2018, cuando dice que el examen de la falta de relación comprende todo el periodo de la ausencia de relación, no solo el momento anterior a la formalización de la desheredación. Por tanto, insisto, no es que quepa una desheredación a futuro, no, pero el tiempo que transcurre con posterioridad a la desheredación sí debe tenerse en cuenta. Para lo bueno, sería que hubiera habido una reconciliación o que hubiera habido intentos de retomar la relación que conviertan en injusta la desheredación, o por lo contrario, porque se ha confirmado que esa conducta se ha mantenido inalterada y ha dado lugar a ese maltrato psicológico o a esa falta de relación que se considera ya manifiesta y continuada. Y aquí me voy a atrever no a hacer una propuesta de lege ferenda, sino una propuesta de acotación, de establecer unos parámetros, porque cuando estamos en esta causa de desheredación, hay mucha imprevisibilidad sobre cuál será el fallo. Entonces, yo creo que sería bueno intentar acotar de algún modo. Y creo que una primera idea sería la de, digamos, fijar un plazo de duración, digamos, usual en que debería prolongarse esta falta de relación. No es un plazo que yo me haya inventado, sino que sale de lo que del análisis de muchas de las sentencias y en algún otro trabajo como el de la profesora Esther Arroyo y la profesora Esther Farnós, el periodo de 10 años, ¿no? Un parámetro de 10 años aproximadamente, que me es igual 10, como si quieren 8, como si quieren 12, pero yo creo que sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo los operadores jurídicos de que, bueno, 10 años sería un periodo razonable para que se pudiera apreciar esta falta de relación familiar que lleva al maltrato psicológico o a la desheredación catalana por simple falta de relación imputable al legítimo. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva de entrada a que deba exigirse este mínimo de capacidad para ser consciente, primero, de que se está causando un daño psicológico o una conciencia de las consecuencias que puede tener mantener esa falta de relación. Y por ello, y porque yo me creo que el fundamento de esta causa de desheredación es
la falta de solidaridad familiar, yo me lo creo. Yo creo que la legítima entera debería estar embebida de esta idea de solidaridad entre generaciones. No se puede pedir la misma solidaridad a un menor de edad que a un mayor de edad. Me parece que es de toda lógica. Es cierto que la negativa de un nieto a relacionarse con su abuelo, pues le puede causar un sentimiento de zozobra emocional, puede causar este daño psicológico. Pero no es menos verdad que el menor de edad está bajo la potestad de sus padres. Y lo que no podemos argumentar es que el mantenimiento de la relación con el abuelo o la abuela debe significar un conflicto con los progenitores, que son los que incitan al nieto a no mantener la relación con sus abuelos. Porque al final el problema no es nunca solo de los nietos. El problema siempre es de las relaciones de los padres y con más frecuencia del progenitor que no es hijo de los abuelos, que transmiten ese sentimiento a los nietos para con los abuelos. Por lo tanto, mientras el menor está en potestad de sus padres, les debe respeto e incluso obediencia. Y no es hasta, yo diría que los 16 años, no los 14, que es la edad penal, sino los 16, que los menores empiezan a tener una cierta independencia. Y esta independencia, esta mayor autonomía, se ve reflejada en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, en la capacidad para incluso contratar. Por tanto, yo diría que por debajo de los 16 años, y este sería el otro parámetro que propondría, por debajo de los 16 años, no hace falta que nos planteemos desheredar. A los menores de 16 años no cabe desheredarlos por falta de relación familiar. A otras edades hay alguna sentencia que lo ha dicho, aparte de la resolución de 15 de enero de la Dirección General, pues yo tengo por aquí una sentencia de la Audiencia de Girona, la sentencia 106-2015, en que se deshereda a nietas que tienen 6 y 5 años. Me parece un absurdo que en un testamento notarial se pueda desheredar a nietas que tienen 5 o 6 años. Además, es la edad a la que, estos 16 años, es la edad en que se ve que los hijos y los nietos pueden dar al traste con, por ejemplo, las visitas, el régimen de visitas con los padres o con los abuelos en un clima de conflicto familiar en que hay que regular judicialmente el régimen de visita. Por tanto, yo diría que la desheredación de menores de edad por esta causa del maltrato psicológico o de la falta de relación, puesto que exige tener 16 años y un lapso de tiempo suficiente para acreditar, no cabe en menores de edad. Pero al hilo de la sentencia de la Audiencia de Barcelona 467-2022 y el recurso de casación, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 54-2023, nos podemos plantear otro aspecto que he anunciado antes.
Vamos a ver el caso. El caso es desheredación de la nieta de 17 años por falta de relación familiar, derecho catalán, y el causante fallece cuando la nieta tiene 21 años. Bien, la sentencia dice muchas cosas, sobre todo la casación dice muchas cosas, y yo creo que no centra el debate como debería de centrarlo. Como he dicho, yo resolvería diciendo, le podemos imputar desde los 16 a los 21, con eso no basta, y ya no hace falta que entre más en el tema. Basta que la sentencia entre más y nos da diversos detalles, algunos de los cuales voy a mencionar brevemente luego. Con esto retomo el hilo de la sentencia 802/2024 del Tribunal Supremo. Si recordamos, era la desheredación de la hija ya mayor de edad, con 36 años, pero a la que se le imputaba el abandono desde hacía 30 años, es decir, desde que había cumplido los 6. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo? Dice que a esa edad quien abandona siempre es el padre. Que la niña no tiene capacidad para abandonar al padre. Es el padre el que debe buscar el contacto, el que debe interesarse por la hija, es el padre quien debe ser el protagonista de la relación paterno-filial. Pero, y dice, una vez, la idea sería, una vez abandonada, pues siempre abandonada. Pero no dice exactamente eso el Tribunal Supremo, porque la sentencia entra en el detalle y nos dice que en los testamentos anteriores al testamento desheredante, el padre no mencionaba que tuviera esa hija. Y es más, los amigos y personas allegadas al padre causante solo supieron de la existencia de la hija a raíz del testamento. Nunca el padre había hablado de ellas. Y el Tribunal Supremo nos dice, no es solo que la hubiera abandonado con 6 años, es que el padre no ha hecho ningún intento para después resolver esa situación. Quizá, me atrevo a aventurar, quizá si el padre hubiera cambiado su actitud y hubiera buscado una relación con la hija con una cierta insistencia, quizá el fallo del Tribunal Supremo habría sido distinto, pero no es ese el caso. Por tanto, a manera de conclusiones, yo diría 2, 3 conclusiones. La primera es que los menores de edad no son inmunes a la desheredación. Inmunes no lo son. La segunda es que la desheredación por causas de indignidad que van vinculadas a la comisión de ilícitos penales solo es posible si se es imputable penalmente. Y eso quiere decir edad mínima de 14 años y además suficiente capacidad de raciocinio. Para las demás causas de desheredación hace falta tener esa conciencia de los actos que se realizan. Y yo creo que esa conciencia y esa capacidad de no mantener una relación y causar maltrato psicológico solo es posible con 16 años. En particular, quiero salir al paso de un argumento que me parece inteligente, pero no suficiente, que es el de alguna autora que ha dicho que si la edad para testar son 14 años,
la edad para desheredar también debería ser la de 14 años. Si con 14 años se puede testar, ¿por qué no con 14 años se puede ser desheredado? A mí no me convence. No me convence porque creo que la edad de 14 años para testar es un arrastre histórico que hoy en día no tiene justificación. La edad de 14 años no se ha alterado desde la promulgación del Código Civil en 1889 y aunque es cierto que el legislador catalán la ha mantenido en 2008 en el libro de excepciones del Código Civil de Cataluña, creo que lo ha hecho por mimetismo. Un dato, bueno, dos datos. La ley de 13 de marzo de 1900, es decir, 11 años más tarde de la entrada en vigor del Código Civil, establece que la edad legal para trabajar son 10 años en un contexto en que la esperanza de edad son 40. Ahí puede tener lógica que a los 14 años el legislador piense que alguien puede testar porque puede haber estado trabajando ya 4 años, pero hoy me parece carente de justificación esta edad y por lo tanto no creo que sea argumento los 14 años para testar como argumento para poder ser desheredado. ¿Qué más? A partir de sentencias. Sentencia de la Audiencia de Barcelona de la sección 11, 107/2024. Todas son sentencias recientes. La deshereda la abuela a la nieta por falta de relación familiar. El detonante es que esta nieta reclamó la legítima herencia del abuelo. No vale. Quien ejercita su derecho, aunque eso cree un conflicto familiar, eso no es motivo para que cree maltrato psicológico ni para que dé lugar a una falta de relación. La sentencia que antes he mencionado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que era la... no me acuerdo el número, la de 2024, de 2023, no recuerdo el número, 54/2023 me parece que era, o 45. He dicho que es una sentencia que dice muchas cosas y que muchas las dice mal. Entiende justificado, entiende no justificado no justificada la desheredación por el conflicto familiar existente entre el abuelo, la nuera y, de rebote, la nieta. Lo curioso es que dentro de este conflicto familiar introduce como elemento de conflicto que el abuelo solicitara un régimen de visitas con la nieta. Aquí tenemos que aclararnos. Es decir, lo que no puede ser es que, por un lado, digamos que no hay relación y por otro que cuando hay que forzar la relación, eso también sea causa de desheredación. La última. Además, es la última sentencia en la que hay un elemento de minoría de edad, aunque no es una desheredación de menor de edad. Es de la Audiencia de Madrid, la 430/2024. Es un caso semejante al de la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2024, pero con algunas diferencias. El causante deshereda a su hijo nacido de una relación quizá esporádica de pareja, que explica la sentencia, se va con su madre, regresa a un país de Centroamérica. Luego, al cabo de unos años, el padre le dice que venga a Madrid, pero
para internarlo en un colegio donde se forma, le paga los estudios, una licenciatura en Derecho, en fin, eso le permite introducirse en un buen empleo, tal y cual. Hay un intento de acercamiento en 2012, pero luego fracasa y nada. Bueno, no me importa el fallo. El fallo es que entiende que la desheredación es injusta, porque entiende que fue el padre quien no le dio el cariño que tenía que darle como padre, puesto que aunque, digamos, económicamente le mantuvo y tal, no le dedicó las atenciones que un padre debería dedicarle. Eso no voy a entrar. Pero sí en uno de los argumentos que utiliza y que lo he visto utilizado en otras sentencias, que es que el padre siempre estuvo atendido y que como el padre siempre estuvo atendido, pues que esa falta de relación carece de tanto peso. Vuelvo a lo que decía, yo me creo que el fundamento de la legítima tiene que ser la solidaridad, y más aún en la causa de desheredación por maltrato psicológico o por falta de relación familiar. Si es el fundamento de la solidaridad entre generaciones, no vale hacer trampas al solitario y decir que la causa de desheredación por alimentos no incluye las atenciones personales y el cariño, y luego decir que en la causa de desheredación por maltrato psicológico tampoco hace falta el cariño. Me parece que eso es hacer trampas. La falta de relación familiar no son los alimentos. Si de los alimentos excluimos el aspecto afectivo, no podemos también excluirlo de la falta de relación familiar. Y bien, con esto creo que he dicho todo lo que quería decir. Agradezco la atención que me han prestado, agradezco sobre todo la invitación al profesor Barceló Domènech y quedo a disposición por si hay algún comentario, alguna pregunta, algún tema que alguien pues desee comentar, y gustosamente pues entraremos en la confrontación de ideas o en la aclaración o en lo que proceda. Gracias. Muchas gracias por la exposición completa y detallada. Aquí surgen algunas preguntas. Vamos a ver. Teniendo en cuenta el fundamento de la desheredación por maltrato, que es la solidaridad familiar, se entiende que no es posible desheredar al menor cuya filiación no amparada en la constante posesión de Estado ha sido determinada judicialmente. Si desde entonces y posteriormente no se ha establecido relación con el padre así determinado, vamos a ver. Bueno, el fundamento de la desheredación por maltrato, que es la falta de solidaridad familiar, también es esgrimida en su trabajo por Manuel Ángel Gómez Valenzuela, diciendo que es de doble dirección. Es decir, que si la regla el ámbito de la desheredación es la solidaridad familiar, es predicable tanto respecto del testador, que debe respetar la legítima, como en cuanto al legitimario, que para recibirla debería rendir tributo a la solidaridad familiar cumpliendo los deberes que le incumbe. Aquí habla, dice que se entiende que no es posible desheredar al menor cuya filiación no amparada en la constante posesión de Estado ha sido determinada judicialmente, si desde entonces y posteriormente no se ha establecido relación con el padre, así determinado. Me parece lógico, es decir, si la filiación se determina con posterioridad y no ha habido posibilidad de relación, porque el hijo desconocía quién era el padre, no hay caso. Es decir, no es posible
desheredar por falta de relación, porque esa relación no ha existido. Y no ha existido por una causa que no le es, que le es ajena completamente al hijo, que bastante pena tiene cuando sabe quién es su padre, como para que encima le deshereden. Claro. ¿Qué opinas sobre las situaciones que muchas veces se plantean donde hay internamiento de los menores por amenazas, por malos tratos, o existiendo un régimen de visitas ya establecido de abuelos respecto de nietos, padres respecto de hijos? El menor se niega a acudir en las fechas en las que corresponde la visita. Creo que he contestado ya durante la exposición. Los menores de edad imputables penalmente que cometen actos delictivos por los cuales son condenados son susceptibles de desheredación. Por tanto, no hay caso. Si son actos, hay amenazas, hay actos que pueden considerarse como maltrato físico, ya he dicho que con 16 años es posible la desheredación, pero siempre que en este periodo de la menor edad pues quede constatado que son actos repetidos, no un único acto. Entiendo que daría lugar a la desheredación justa. Y también creo que he hablado y he puesto ejemplos de negación de los hijos o los nietos a que funcione el régimen de visitas establecido judicialmente. Pero insisto, hay que tener 16 años y esa falta de relación tiene que durar un cierto tiempo. Yo he puesto como parámetro los 10 años, que pueden acortarse si hay actos especialmente graves. Que en 2 años, que van de los 16 a los 18, se haya completado la causa de desheredación, me parece muy difícil. La falta de desheredación por maltrato psicológico o por falta de relación familiar. Me parece difícil. ¿Nos podríamos imaginar algún caso de laboratorio en el cual fueran actos especialmente graves? Bueno, pues quizás sí, pero digamos, como norma, me parece difícil que concurran todos los requisitos de desheredación entre los 16 y los 18 años. Aquí se plantea también dos apreciaciones. Si avanzamos en la capacidad jurídica y su ejercicio de los menores, especialmente del menor maduro, en buena lógica y como paralelismo al supuesto anacronismo de la institución, podrá desheredar, ya que el que puede testar podrá en toda su extensión ejercitar los derechos y posibilidades de la libertad hereditaria. Yo creo que también has hablado por la fijación de los 14 años y el origen. Además, yo insisto, sabes, Delfín, que antes te he preguntado, no sé si hay más notarios entre la audiencia, ¿cuántos testamentos de menores de 14 o de 15 años habéis otorgado? Yo creo que yo no conozco ningún notario me ha dicho nunca que haya ido, ahora que estamos ya en la parte final y podemos decir cosas más simpáticas, que Lamine Yamal haya ido a algún notario a testar. Y digamos que por capacidad económica podría, pero es que me parece que son supuestos cogidos con las pinzas. Sí, ese es el caso que se había dicho, que se comenta aquí también, como reflexión a las que invita la ponencia, el caso de menores de 16 que tienen autorización para trabajar, artistas que generan grandes cantidades económicas, cabe pensar que si hubiera ingresos, pues tendrían también esa posibilidad.
Aquí plantean también un supuesto, un matrimonio con un hijo e importante patrimonio en empresas familiares. El hijo, hoy con 15 años, tiene minusvalía psíquica del 34%, pero no lo hacen inimputable. Tiene abierto un procedimiento penal en curso y está internado con medidas provisionales por amenazas y malos tratos a sus padres. Si finalmente hay sentencia condenatoria, entiendo que se podría desheredar. En caso de desheredarlo, ¿cabría la compatibilidad de esa desheredación con la constitución de un patrimonio protegido del incapaz y que además de las aportaciones en vida, en el testamento se hiciera también disposiciones a dicho patrimonio? Es un poco contradictorio. Sí, a ver, por un lado, ya he hecho referencia a las sentencias que yo he encontrado en las que cuando el menor tiene algún tipo, o menor o mayor tiene algún tipo de discapacidad, difícilmente es considerada justa la desheredación. Y yo creo que, es decir, vuelvo a lo primero que he dicho. Una cosa es el derecho vigente y otra cosa el derecho que nos gustaría. Claro. En derecho vigente, la legítima es lo que es y la interpretación y la concepción tan arraigada que tiene la jurisprudencia del peso de la legítima, yo creo que cuando el tribunal encuentra algo donde agarrarse para considerar injusta la desheredación, lo hace. Es decir, tiene que ser algo muy grave y en unas circunstancias muy especiales para que el tribunal considere justa la desheredación de un menor. Esto habiendo hecho un examen de la jurisprudencia menor, que es donde se han planteado esos temas. Y en cuanto al patrimonio protegido, bueno, si se le constituye un patrimonio protegido, yo creo que se le está anticipando la legítima, con lo que ya no veo el caso. Claro. En otro tema, dentro de la resolución de la Dirección General, que resulta bastante obvia desde el punto de vista que los desheredados tienen 8 y 13 años. Pero si estamos partiendo de la base de que realmente lo que hay que analizar en cada caso es la falta de conciencia o la tenencia de la conciencia de ese daño que se está causando, no parece razonable que se establezca un límite por la Dirección General sin el conocimiento del caso. Es decir, que deberían intervenir los tribunales para declarar la justicia o no injusticia de esa desheredación. Evidentemente, para 8 y 13 años nos parece casi obvio, pero cuando estamos entre los 15 y los 17, pues podemos tener más dudas y, en definitiva, creo que correspondería básicamente al organismo judicial el que debe de declarar, en fin, esa consciencia o no consciencia en esos supuestos. ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Yo estoy de acuerdo, pero no olvidemos que lo que hace la función de la resolución de la Dirección General no es decidir sobre el fondo, sino simplemente decidir sobre si se inscribe o no una escritura de aceptación de herencia. Ahí se acaba el tema. Y serán los tribunales los que decidan sobre la desheredación justa o injusta. Lo que sí que, si nos ponemos de acuerdo en estos parámetros de que por debajo de los 16 no cabe plantearse la desheredación, es que, con buen criterio, la Dirección General habrá excluido la inscribibilidad de la escritura, pero nada más. El tema de fondo continuará en prejuzgado, a expensas de lo que se resuelva en sentencia declarativa. Claro, y haría falta la intervención en cualquier caso del menor, porque existiendo una delegación del menor, sujeto a patria potestad, ¿qué tipo de representación necesitaría? Similar a la renuncia de herencia, requeriría autorización judicial. Pero, perdón, ¿para qué? Es que no me he perdido, ¿eh? Es decir,
si un padre se encuentra que su hijo ha sido desheredado por el abuelo, en el ejercicio de la patria potestad, el padre es el que tendría que accionar o que intervenir en la partición para decir si se acepta, si se rechaza esa causa de desheredación. Y evidentemente en esos casos, digo yo que por asimilación a la renuncia a la herencia, sin beneficio de inventario, posiblemente necesitaría una autorización judicial para poder intervenir. Bueno, para aceptar la desheredación, creo que sin duda. Y Exactamente. para no impugnar la desheredación y sus efectos, sin duda que le haría falta autorización judicial, porque eso sí que es equivalente a una renuncia a la herencia. Exactamente. Aquí otra cuestión que presenta es la falta de relación propiciada precisamente por el testador, que rechaza tener cualquier relación con el posible legitimario. La solidaridad familiar está rota por la negativa del testador de mantener una relación con el desheredado. En ese caso tendríamos un supuesto, donde no sería justa la desheredación. Es evidente. El Tribunal Supremo exige que sea imputable, no dice con exclusiva, dice que sea imputable la falta de relación que conlleva el maltrato psicológico al legitimario. Si es unilateralmente el causante el que decide no tener relación, bueno, pues estamos en el caso de la sentencia esta de junio de 2024 del Tribunal Supremo, en que es el padre el que decide no tener relación con la hija desde los 6 años. Y el Tribunal Supremo dice muy claro, si tú has abandonado a tu hija, luego no la desheredes. Claro. Dice, se puede entender que es una desheredación parcial si solo les deja la estricta legítima a los nietos de un hijo premuerto. Bueno, yo entiendo que no, que dejándoles la legítima tiene plena libertad para dejar la mejor y libre disposición a cualquiera. Aquí otra consulta es que de lo expuesto resultaría, entiende que no sería razonable autorizar un testamento en que se deshereda a un menor de 16 o 17 años por maltrato psicológico. Autorizar un testamento en el que se desherede a un menor de 16 o 17 años por maltrato psicológico. Bueno, sí, sí se puede establecer siempre que la causa se explique, se razone, se justifique que es reiterada, lo cual a veces ocurre en supuestos en los que hay que decirle también que pasado un determinado tiempo, pues convendría que reiterara el testamento si siguen las circunstancias para evitar que pueda pensarse que existe una reconciliación. Pero bueno, de acuerdo contigo, Delfín, pero yo diría que si yo fuera notario, que cuando me reencarno y tengo una segunda vida, pues es la ilusión que me ha quedado pendiente en esta, si yo fuera notario, yo no autorizaría un testamento en que se desheredara a alguien por debajo de los 16 años. Le diría, oiga, vuelva de aquí 2 o 3 años porque ese testamento no, esta desheredación no va a prosperar. claro. En todos los casos, yo creo que es recomendable, de hecho yo lo utilizo bastante en la práctica, porque hace falta que haya un dolor psicológico en el maltrato psicológico, en cualquier caso, y recomiendo que hagan un peritaje psiquiátrico, porque aquello que para una persona puede ser intrascendente, que es que su hijo haya desaparecido y le dé igual, para otra persona puede ser un sufrimiento importante. Y eso solamente desde el punto de vista del testador, pues debe de tener acreditado que efectivamente eso le está causando una situación pues, similar al maltrato físico o que sea similar al maltrato físico, porque puede ser para ellos irrelevante. Pero te recuerdo lo que dice esta última sentencia del Tribunal Supremo, la de junio de 2024, que dice que el daño psicológico puede proceder solo del menosprecio o del abandono injustificado, no de la falta de relación meramente,
sino de algo más, No, que es no, ese efectivamente, menosprecio o ese efectivamente. abandono. Por tanto, quizá incluso podía ser prescindible ese informe psicológico, porque podía derivarse del solo hecho de ese abandono. Sí, pero normalmente en esos supuestos, sobre todo si son psiquiátricos, pues entonces hacen una prospección de cuál ha sido la historia, qué es lo que ha ocurrido, a lo largo de qué tiempo, y evidentemente pueden estar poniéndose unas valoraciones que el testador por sí solo piensa que son suficientes su sentimiento en ese momento o su situación. Mientras que ahí se ve obligado a contar toda la evolución de lo que ha ocurrido, desde cuándo, qué es lo que le ha ido afectando, si ha intentado reconciliarse, en fin, da un poco más allá que quedarnos con la simple manifestación de que se considera y puede ser más útil cara al día de mañana. Es evidente que uno de los grandes problemas prácticos que tiene esta causa de sedación es la prueba y crear la convicción en el juzgador de que ha habido ese maltrato psicológico o esa falta de relación cualificada. Entonces, todo lo que sea constituir prueba va a permitir que los herederos defiendan mucho mejor la justicia de la desheredación. Pues por mi parte, muchas gracias y mi felicitación por la charla. No sé si, Javier, quieres, que tú la materia la has tocado bastante, poner alguna cuestión. Ya solo resta el capítulo de agradecimientos a Tony Baquer por la magnífica ponencia, has descendido hasta el mínimo detalle, has tratado el tema de manera muy completa. Gracias también a ti, Delfín, por moderar y quedamos ya emplazados al 24 de febrero, que seguiremos con la materia de derechos sucesiones y trataremos el tema del beneficio de inventario y del derecho de deliberar. Hasta entonces, muchas gracias a todos por asistir y buenas tardes.